Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bao, Benei Adon Olam, hijos del Señor Eterno, del Señor del Universo. En esta semana estamos estudiando la Parashat Vayera. Vayera. ¿Qué significa Vayera? Significa, ¿cierto? Y se le apareció en ese momento. Él vio en ese momento. Él vio, ¿cierto?, al Eterno en el encinar de Mamre, dice la Torá. Es decir, a Abraham se le apareció el Eterno, se le mostró, se le dio a conocer. Una de las grandezas, ¿cierto?, de los patriarcas es cómo el Eterno hablaba con ellos, se les aparecía en sueños, se les mostraba, ¿cierto?, a través de diferentes figuras. Y bueno, eran realmente nuestros patriarcas personas muy especiales, cercanos a la voluntad del Eterno, tan así, que el Eterno mismo descendía de alguna forma al nivel, ¿cierto?, de ellos, para que ellos entendieran su mensaje. Cuando uno quiere entregar un mensaje y de verdad quiere que la persona lo reciba, o sea, uno quiere, estima a la persona y de verdad quiere que lo escuche, está dispuesto a ir donde sea para que esa persona reciba el mensaje, ¿no? Pero cuando uno no quiere que la otra persona reciba el mensaje, a lo mejor se queda en su casa, sentado, tranquilo, a lo mejor le manda un WhatsApp, y si lo ve, bien, y si no, no importa. Pero cuando uno quiere entregar un mensaje importante porque le importa a la persona, uno va hasta allá, si no lo recibió se preocupa, va hasta que él entienda el mensaje, ¿no? De manera similar, el Eterno se acercó, ¿cierto?, a nuestros patriarcas, a Abraham, para que el mensaje que ya le había dicho, ¿cierto?, como empezó el libro, perdón, el capítulo 12 del Génesis de Bereshit, que el Señor ya había hablado a Abraham diciendo, Lej leja, Mertzeja, vete de tu tierra, de tu parentela, te daré descendencia. Pero aquí hay una confirmación, se acerca el Eterno, para ver si de verdad, ¿cierto?, entiende lo que Él quiere hacer con él. Y no es otra cosa sino que el Eterno está preocupado el hecho de descender, ¿cierto?, al nivel de nosotros. Si Él está en lo alto y nosotros aquí en la tierra solamente. Bueno, y se apareció. Esta es una de las grandezas de los patriarcas realmente. Cómo el Eterno se les aparecía. Se acercaba a ellos. Abraham, ¿cierto?, mi amigo. El querido, ¿cierto?, del Eterno. Un amigo. Se acercó a él. Los amigos se acercan, se conocen el uno al otro. Y el Eterno se acercó a Abraham. No cualquiera puede decir eso, ¿cierto? Se le apareció. Bueno, la Parashat Vayera contiene también el episodio de la atadura de Isaac, es decir, cuando fue atado para el sacrificio, que se le llama la Akedah. ¿Qué significa eso? Atadura. Y trae algunos otros temas, como aquí vemos. Voy a colocarlo un poquito más grande, para que lo puedan ver mejor. Aquí. Ahí. Dice, primera instancia, ¿cierto? Un hijo le es prometido a Abraham y Sara. El Eterno se le aparece y les promete esa descendencia, ese primogénito. Directamente lo habla allí, con él, con ellos, ¿cierto? Lo habla cara a cara, prácticamente. Luego, ¿cierto? Se viene el juicio sobre Sodoma y Gomorra, o en hebreo Sedom y Gamor. Eh, prácticamente la palabra Sodoma, porque se dice en hebreo Sedom en vez de Sodoma, pero Sodoma significa, o Sedoma, Sedoma como en hebreo significaría como vamos hacia Sodoma, hacia Sedom, literalmente. Ir hacia Sedom, eso significa Sodoma, y viene de allí. Y es un juicio, ¿cierto?, que el Eterno pronuncia por la maldad exacerbada que había llegado de Sodoma. Es decir, en un momento el Eterno destruyó la humanidad por la violencia, el caos, la injusticia, los problemas, ¿cierto?, de la época. Pero aquí el Eterno emite un juicio, no con agua, sino con fuego. Y no sobre toda la tierra, sino sobre una ciudad en particular donde se había acrecentado la maldad.
Por lo tanto, vemos un actuar diferente del Eterno y también dirigido, ¿cierto? Más específico, atendiendo, ¿cierto? Al pueblo, pero no sin tener misericordia. Ahí vemos, ¿cierto? Que hay una depravación de Sodoma, son destruidos, pero es Abraham quien intercede o intenta interceder por ellos. Abraham, de hecho, el tema, por lo menos de esta para allá, o como le llamé, es el sacrificio de Abraham. No le llamé el sacrificio de Isaac, porque nos vamos a referir en el fondo a el sacrificio que significó para Abraham tener que obedecer al Eterno en todas estas circunstancias. ¿Cuál era el corazón, el sentir de Abraham? Incluso, ¿cierto? Ante una nación malvada, pecaminosa, cuyos caminos, ¿cierto?, eran depravados delante del Eterno, cuyos caminos eran muy diferentes al camino de Abraham, aunque pensaban diferente, aunque hacían diferente a Abraham y quizás todo lo opuesto, pues Abraham todavía intercede por ellos. ¡Wow! Encontramos un corazón valioso en Abraham, realmente. Como Abraham no solo persigue justicia, y su fe les contaba por justicia, sino que también Abraham, y dice, y si hay justos en esta ciudad, si hay 50, si 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10 justos, Abraham busca la justicia también y tiene fe en las personas. Tiene fe en que de haber tal cantidad de justos, el Eterno tendrá misericordia. Y si esos justos tienen fe, no destruirá esa nación. Abraham, el padre de la fe, no solamente se trataba de su fe y de su justicia, ¿cierto? Que su fe le fue contada por justicia delante del Eterno, sino que buscaba también la justicia. Y si había justicia, que hallaran, ¿cierto?, al Eterno y que el Eterno tuviera misericordia de ellos, porque si había justicia estaban cerca del camino del Eterno, de Dios. Entonces, Abraham no solo buscó su propia justicia, sino que buscó también y se hallaba en los demás justicia. Un hombre de mucha fe, ¿no? De fe en el mundo. Aún en una ciudad terrible, él tenía fe de que podría haber una cantidad de justos suficiente para que el Eterno tuviera misericordia de una nación. Nuevamente, qué grandeza, ¿cierto?, la de nuestros patriarcas, donde no solamente le importaba o se importaba a sí mismo, sino que le importaban los demás. Y aún una ciudad tan malvada, él tenía esperanza en ella, tenía fe de que ahí podrían haber justos y que el Eterno tendría misericordia y fidelidad, así como lo hizo con él. Porque Abraham lo sacó, ¿cierto?, de Ur, Kasdim, de una ciudad de idólatras, para llevarlos a la tierra que le prometió, pero lo sacó de la idolatría, lo sacó del camino en el que andaba. Y si el Eterno lo sacó a él, ¿por qué no puede sacar a otros de sus malos caminos? Pues si aún si dijéramos que Abraham no era una persona del todo depravada, inmoral, antes del llamado del Eterno, incluso dentro de todo era justo, podríamos decir. Porque la mayoría de los comentarios rabínicos apuntan a eso, que Abraham desde antes era diferente. Como la Torá misma dice, ya antes había hablado con Abraham diciendo. O sea, antes le había dicho Lej Leja, no sabemos cuándo. Pero aún así, si Abraham fuera otra persona, hubiese sido malvado, o hubiese sido bueno, o siempre hubiese sido justo, aún así, él tenía el corazón para mirar, y si hay justicia en los demás, el Eterno los sacara también de la condenación y del error, que los encaminara, ¿cierto?, de manera diferente. Abraham tenía fe. La misma fe que el Eterno quiso tener con el mundo, porque no la destruyó por completo. Siempre dejó un remanente, una descendencia, ¿cierto? En Noah, por ejemplo, en Adán. Dejó una descendencia, porque creó el mundo para que fuera habitado y hubiese vida. Y Abraham entendió el Eterno, fue un socio con él, ¿cierto? Y realmente él entendió que el Eterno no quería destruir a las naciones, no quería destruir el mundo. Al contrario, quería encontrar a justos en el mundo. Y Abraham compartió esa amistad, ¿no?, con el Eterno justamente, porque también fue él quien buscó a los justos. Y quien hizo justos también, porque a Lot, si Lot recibió tan bien a aquellos varones, ¿cierto?, de Dios, mensajeros de Dios, es porque había aprendido justicia de Abraham.
Entonces, Abraham encarnó ese deseo del Eterno, ¿cierto? De hallar y encontrar si había justicia. Porque yo sé que Abraham encaminará, ¿cierto? A él y a sus hijos. En la justicia, en el mishpat, en el juicio, en los mandamientos. Yo sé que él lo va a hacer. Y no solo a sus hijos, sino que va a buscar quién más allá afuera que tenga esto. Este sacrificio de Abraham de no ver solo por sí mismo nos ayuda también a entender un poco cómo llegar ante las personas, cómo llegar ante las demás personas con el mensaje de Dios o con el llamado que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Vemos también en la lectura de la parashá el vergonzoso origen de Moab y Amón, que tiene que ver con la descendencia de Lot, ¿cierto? Incesto. Abraham y Sara en Gerar nuevamente. Por ahí hay unos episodios donde Abraham y Sara descienden a Egipto, Gerar, con Abimelech, y se repiten, ahí se repiten un poco la historia. Nace Itzhak, wow, un gran milagro, ¿cierto? Que tuvieron allí. Pero luego el nacimiento de Itzhak, Agar e Ismael, ¿cierto? Lamentablemente no se portaban bien con Itzhak, porque el otro era mayor, pero este era el primogénito de la madre, ¿cierto? Recordemos que en la Torá el que importa o el que es primogénito es de la madre, no del padre. Y le dice a Abraham, por cuanto en ti, ¿cierto? Daré mi descendencia, o sea, sacaré descendencia de ti. Eh, Abraham estaba dentro de un matrimonio, dentro de una relación legal con Sará. Sará, su mujer. El Eterno le promete que tendrá un hijo de Sará. Entonces el primogénito, ¿cierto? Del cual habla, obviamente es el de su esposa, de la amada, ¿cierto? En el cual tenía esa institución en ese momento de estar juntos, marido y mujer. Y ese primogénito es Itzhak. El primogénito de Agar era Ismael, ¿cierto? Y en un sentido podríamos decir que de Abraham, pero recordemos, el primogénito en la Torá se describe por el hijo de la madre, siempre. Ese es primogénito, el que abre la matriz, en el fondo. Entonces la promesa que le hizo el Eterno a Abraham fue en Sará su mujer. Y eso es lo importante y lo relevante. En Sará su mujer. Si es que había problemas de que tuvieran hijos, si era el problema de Abraham o era de Sará, el Eterno prometió en Sará. Será tu descendencia. Quédate allí, ¿cierto? Quédate allí. Yo haré el milagro ahí, ¿no? No hay que buscar por otro lado. Pero también vemos que los padres tampoco eran perfectos. Pero sí, al menos, ¿cierto? Perseguían justicia. Abraham y Abimelech hacen un pacto, ¿cierto? Para su descendencia. Abimelech se da cuenta quién es Abraham, que realmente él y su descendencia serían fieles, ¿cierto? En un pacto. Hay episodios, ¿cierto? Abraham aquí interactúa con muchas personas, muchos reyes, muchas naciones. Y Abraham siempre es visto como una persona justa, digna de hacer un pacto, porque en la antigüedad un pacto era un pacto de sangre, un pacto a perpetuidad, un pacto de permanencia, de fidelidad. Nadie haría un pacto con una persona que al otro día se retracta. Abraham no era ese tipo de persona. Abraham era una persona de palabra, de cumplimiento. Y lo vemos interactuar con muchos, hacer negocios con muchos, comprar, vender y siempre ser una persona justa. La grandeza de Abraham, tenemos mucho que aprender de él. Y luego, ¿cierto? Hacia el final de la parashá se habla sobre la orden de sacrificar a Itzhak, su hijo. Y bueno, todo ese episodio que nos recuerda, ¿cierto? Al sacrificio de Yeshua, también, del Mesías. Como el hijo, el unigénito, ¿cierto? Realmente. Los hijos de Nahor. Luego se habla, ¿cierto? De la descendencia del hermano, ¿cierto? De Abraham, etcétera. Vamos a ver algunos comentarios entonces en este día. Hablando de cómo fue este sacrificio de Abraham. Cómo Abraham se esforzó por traer la justicia al mundo. No solo a su vida, a su familia, sino que al mundo y a su entorno. Abraham fue un gran valor, una gran pieza para el mundo. El padre, ¿cierto?, del monoteísmo, el padre de la fe y de tantas naciones.
de tantos pueblos y de religiones también se habla. Bueno, Abraham tuvo una completa entrega, una transparencia a un nivel que no se había visto, ¿cierto? Hasta aquí en la Torá. Al tercer día de que Abraham se hubiera circuncidado, ¿cierto? Por orden del Eterno, resulta que el Eterno se aparece ante él a través, ¿cierto?, de esta visita con estos tres mensajeros. Y dice, y él estaba todavía padeciendo, o digamos recuperándose, ¿cierto?, del dolor de la circuncisión, de la Brit Milá. Dice la Torá, Vayerá Elav Adonai Elonei Mamre Behu, Elonei Mamre dice, Behu Yoshev Petach a Ohel Kehomayom. El Señor se le apareció en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Entonces, de aquí, ¿cierto? Los sabios de Israel, los rabinos, dicen realmente qué es lo que estaba haciendo Abraham. Estaba pasando la circuncisión, ese momento. Entonces, allí tuvo una visión mucho más concreta. Si es que antes el Eterno le había hablado por sueño, o se le había aparecido en un sueño, en este momento, él ve una representación física, concreta, del Eterno, a través de estos tres mensajeros. Y el hecho de que Abraham se hubiese obedecido a la voz del Eterno y se hubiese circuncidado, lo llegó a hacer que Abraham fuera dentro de todo, ¿cierto? O sea, si a todas las personas les faltaba algo o les sobraba algo en el corazón, había un prepucio, una maldad, el pecado había llenado el corazón de las personas, él fue la primera persona en estar dispuesta a quitarse ese prepucio del corazón, reflejado, ¿cierto?, en su cuerpo, para así entregarse al Eterno completamente. Por ejemplo, piense usted cuando... Imagínese usted una fruta, usted le regala una fruta a alguien, pero esa fruta está llena de tierra, de lodo por fuera, una carcasa a lo mejor desagradable, y usted se la regala a otra persona. Esa persona va a mirar y va a decir, bueno, o hay que lavarlo, pensando bien, o va a decir, podría haberla lavado antes de dármela, ¿cierto? Esto no se ve bien. Voy a tener que pelar, ¿cierto? Esta fruta, voy a tener que sacarle todo eso, lavarla, limpiarlo y quitarle todas esas cáscaras. Si no, no se va a poder comer. Pero es una fruta, ¿cierto? El tema siempre está en que lo que esté adentro no esté malo, podrido absolutamente. Abraham era como una persona justa, pero una persona justa en potencia. Podríamos decir que era una fruta que por dentro era justo, era misericordioso, a lo mejor se conducía bien, como muchas personas que nosotros conocemos en el mundo. Son buenas personas. Pero algo había todavía en su corazón que impedía, ¿cierto?, que el potencial de Abraham, de su justicia, de su virtud interna de su corazón, se manifestara y Dios pudiese, ¿cierto?, verlo de una manera todavía mayor. Más allá del potencial que tenía, ya verlo, ¿cierto?, en su potencial pleno en acción, en ejecución. Y la circuncisión, la Brit Milá, simboliza un poco de esto. Lo que hay en el corazón, las carcasas del corazón, el lodo que nos pegamos, ¿cierto?, la tierra, la suciedad, la inmundicia, van haciendo una coraza alrededor de nuestro corazón. Pero el Eterno conoce lo que hay dentro. Pero es necesario, para llegar adentro, hay que pasar por eso de afuera. Y Abraham lo tenía claro. La circuncisión que el Eterno le pedía era quitar algo de afuera, de su exterior, para que el Eterno pudiese entrar en su corazón, para que Él pudiese hacer un pacto de verdad, no solamente externo, no solamente es como cuando en un lugar se contrata gente de afuera, ¿no? Siempre se contrata gente externa, trabaja ahí, pero no es de ahí. Él quería que Él estuviera ahí trabajando con el Eterno, por así decirlo, bajo un pacto, una relación. Yo soy, ¿cierto?, el Señor, tú eres un siervo. Y Abraham se transforma en la primera persona en entregarse completamente al Eterno, a Hashem, como un siervo completo y pleno.
quitó, ¿cierto?, esa coraza de su corazón y se entregó por completo, individualmente al Eterno. La primera persona que lo hizo así fue Abraham Avinu. Por lo tanto, ahora Abraham podría experimentar de una forma más concreta, directa, con el Eterno, sin que se interpusiera su ego, su vanidad. Porque, ¿por qué el Eterno habla en los sueños? ¿Y por qué no habla a lo mejor cuando uno está despierto completamente? Bueno, en el sueño, ¿cierto? Si bien uno deja volar, por así decir, la imaginación, empieza a trabajar, hay un proceso en el cerebro, ¿cierto? Donde empieza a recopilar información, a revisar lo que pasó en el día, lo irrelevante pasa a una caja del olvido, hay cosas que simplemente no recordará, otras que quedan guardadas, y hay otras que siguen ahí trabajando. Pero lo cierto es que el corazón también trabaja los pensamientos, y somos más honestos en los sueños, para bien o para mal, en nuestros deseos, expectativas, ¿cierto? Lo que esperamos, incluso en nuestras pesadillas y lo que queremos evitar. Pero en el mundo vivimos, nos movemos muchas veces con máscaras. No somos totalmente honestos, nos guardamos cosas. Pero en el sueño esas cosas fluyen, ¿cierto? Bueno, en un sueño es más fácil hablar por lo mismo, porque el Eterno y su voz puede fluir más fácilmente. No estamos impidiéndole que hable, pero en el día a día sí. Porque no somos honestos, no somos reales, no somos personas fieles 100% verdaderas, honestas, decimos las cosas a conveniencia, no somos totalmente abiertos ni transparentes, y nos entregamos a los demás, velamos por nuestra propia interés, nuestra propia seguridad, y no tanto, ¿cierto?, por el del otro. Somos egoístas. No es que esto esté mal, es parte de nuestra supervivencia incluso, por la cual sobrevivimos en este mundo. Parte de cómo se mueve este mundo, esta creación. Pero en el mundo de los sueños no es así. Y Abraham hablaba, o el Eterno le habló en los sueños, pero ahora se le apareció físicamente. Porque él físicamente también quitó ese ego, esa coraza que había en su vida, ¿cierto? Y fue transparente plenamente, se sacrificó completamente delante del Eterno para ser un siervo de él, dispuesto a todo, incluso a dar la vida de su hijo. Por lo tanto, eso despejó el camino para que el Eterno se revelara ante él de una manera aún mayor. De esa manera, incluso en que vio Malachim, dice, mensajeros o ángeles, ¿cierto? Del Eterno. Ese es el sello del pacto de Abraham, para ver a Dios, para contemplarlo, no solamente sentirlo, no solamente decir somos buenas personas, sino experimentarlo, hablar con Él, estar con Él, recibir su visita, su voz. El pacto, ¿cierto?, de la amistad es eso. Ahora yo soy tu siervo, tú eres mi Señor, pero tenemos una relación cercana a través de una entrega completa, entendiendo que su justicia es mayor que la nuestra. Yo puedo ser la mejor persona del mundo, pero Él es mejor que todo ello. Por eso me entrego a Él, para aprender de Él. Significa que nosotros tenemos que sacrificar nuestra vida, ¿cierto? Ese egoísmo que tenemos en nuestro corazón, esa coraza, ¿cierto?, que es el prepucio del corazón, el prepucio de la carne, y entregarlo al Eterno para estar con Él más tangiblemente. Eso aprendemos de Abraham, una completa entrega. Y es lo que representa la Brit Milá, la circuncisión en la Torá. Una gran mitzvah, ¿cierto? Abraham, la persona justa, en potencialidad, ¿cierto? Pero también hospitalaria, sin excepciones, a toda costa. Uno de los grandes valores, ¿cierto?, de nuestro Padre. Porque aún como decíamos, cuando Él estaba en ese momento, tercer día, después de la circuncisión, con una piedra afilada, sin una intervención eh, médica, solito, en medio del dolor, el Eterno lo visita. Y se acercan estos varones, ¿cierto?, que en realidad eran malachim, eran enviados por el Eterno, y Él va y corre a recibirlos, a postrarse, ¿cierto?, ante ellos para recibirlos. De aquí, ¿cierto?, los sabios sacan una gran lección. Ellos nos dicen que esta atributo, o esta mitzvah, el Achnasat Orhim,
que tiene que ver con la hospitalidad, el recibir, ¿cierto?, a las personas, atender a los invitados, tiene incluso prioridad por tiene prioridad por sobre incluso el ver el rostro o la Shejinah, la presencia de Dios. Atender con hospitalidad, Ahnasat Orhim, a los invitados, al que viene de afuera, tiene incluso preferencia por sobre el ver el rostro de Dios. ¿Por qué dicen esto los sabios? ¿Y por qué es lo que tenemos que entender de aquí? ¿Cierto? Bueno, el hecho de que él estaba, ¿cierto? Abraham estaba hablando con el Eterno, se le apareció, hablando con él en medio de eso, ¿cierto? Él estaba en pleno dolor en el cumplimiento de una mitzvah, por así decirlo, buscando el rostro del Eterno probablemente en la tienda, como le había hablado en otra ocasión. Cuando vio a las personas inmediatamente fue a atenderlas. Esto es similar y se puede aplicar quizá en otros momentos. De hecho se aplica en algunos momentos dentro de la liturgia, lo discuten los rabinos. ¿Qué momento se puede interrumpir una oración? Si estoy recitando tal oración, ¿se puede llegar a interrumpir? ¿Puede llegar alguien, por ejemplo, y entrar y saludar o incluso uno responderle si estoy orando? Incluso se pregunta esto sobre el Shema en el Tratado de Berajot. Y por lo menos en cierto momento, la verdad es que sí. Incluso está permitido saludar a alguien o atenderlo, recibirlo si uno está recitando un Shema. En medio del Shema. Sí. Y uno diría, pero ¿cómo si este es servicios para Dios? Hay gente que es bien celosa de estas cosas, ¿no? Por eso los reinos también ya lo discutieron hace miles de años. ¿Puedo yo atender a una persona que llegó, incluso saludarla si yo estoy haciendo una mitzvah? Bueno, para Abraham, incluso en el momento del cumplimiento de la mitzvah, en todo ese proceso de recuperación, él estuvo dispuesto a correr, a atender y a ser hospitalario. Y probablemente él estaba, ¿cierto?, en oración ahí en un momento con el Eterno. Y aún así él fue. Abraham, ¿cierto?, a toda costa buscaba hacer la voluntad del Eterno. ¿Cómo? El Eterno fue bueno, nos dio este mundo. Nos recibió en este mundo con árboles, con aire, con mares, con tantas maravillas. Y él también hacía lo mismo, ¿cierto?, con las personas. También aprendemos otra carácter de Abraham en este episodio. Y es que hay que hacer bondad con las personas, incluso hacia personas que no tienen necesidad o que no están en necesidad. Por ejemplo, la mitzvah de la tzedakah, el mandamiento de ayudar, ¿cierto?, al necesitado, a los pobres, a la viuda, al huérfano, al extranjero, tzedakah, hacer justicia social en el fondo, pero que no habla de una justicia social, ojo, solamente de que, por ejemplo, que hoy día se hace a través de un Estado, sino que personal. Cada uno tiene que participar de esta justicia. ¿Ya? Eso es relevante para nosotros. Cada uno tiene que hacer tzedakah, pero la tzedakah ¿a quién se le da? Al necesitado. Entonces, si alguien no necesita, ¿para qué lo voy a ayudar? ¿Por qué voy a tener bondad con él? Y si es que estas personas que lo visitaron, estos varones, como dice la Torá, eran malajim, eran ángeles, eran enviados del Eterno y no necesitaban comer, ¿por qué Abraham hizo tanto esfuerzo para atenderlos? Si ellos no comían ni bebían, o no necesitaban nada de eso. ¿Por qué se esforzaría tanto? Pero aún así, Abraham dejó en la presencia del Eterno donde estaba él en su tienda para ir a atenderlos. Y solamente pensó, alguno se preguntaría, bueno, Abraham hizo esto porque pensó que solo eran personas simples y mortales. No puede ser, ¿cierto? Porque realmente Abraham, dentro del texto se subentiende de que él más o menos entendió a quién le estaba hablando, a quién se dirigía a él. Se le hizo saber, de hecho. Le hizo saber que era, y Abraham le llama Adonai en ese momento, mi señor, ¿cierto? Él en sí sabía, y si no hubiesen sido solo personas, se lo hubiesen hecho saber estos malajim. Pero sencillamente los malajim aceptaron todo lo que Abraham les dio. Entonces, la mitzvah, el cumplimiento de ser hospitalario es incluso más grande en este sentido que una tzedakah así sencilla.
porque se aplica incluso a gente que no necesita hospitalidad. Hay personas que no necesitan hospitalidad. A lo mejor uno dice, oye, pero esta persona, yo lo invito a mi casa. Oye, pero esta persona tiene mucho dinero, pues no sé, tiene muchas cosas. ¿Qué le voy a invitar yo a tomar algo aquí? O sea, si realmente él tiene mucho más que yo. ¿Por qué lo voy a invitar yo? ¿No? Él tiene más que yo. No necesita. Bueno, la mitzvah de ser hospitalario va incluso más allá de si la persona lo necesita o no. ¿Cierto? Entonces, también, ¿cierto? Él llamó a Adonai, bueno, Adón llamó a esta persona, ¿cierto? A uno de ellos. Abraham reconoció, ¿cierto? Que el Eterno es el amo de todas las cosas y nosotros somos sus siervos. Porque así se le apareció y él entendió. Tú eres el Señor, yo soy tu siervo. Yo me entregué completamente a ti. Em, por ejemplo, y de ahí se desprende el concepto también de que si yo ayudo a alguien que no necesita, ¿qué hace el Eterno conmigo? El Eterno no necesita que yo le ayude. No tiene necesidad de cosas. Ni que yo haga algo por él. Y todo lo que yo haga en este mundo, dicen los sabios que no tiene ninguna recompensa. Todo lo que yo haga en cuanto a mitzvot en este mundo. Sino que todos servimos en este mundo como siervos que trabajan solamente por amor a Dios. Como dice la Mishnah, no sirve el hombre solo a su creador, sino solamente por amor. Porque no existe otra manera de servirlo sino solo por amor, no esperando algo a cambio. No porque alguien tenga necesidad tengo que ayudarlo, sino por amor a Dios. Sirvo a las personas, sirvo a Dios. No espero recibir una paga en este mundo, sino que entiendo que la paga vendrá en el mundo venidero. Y esto significa de que el Eterno se preocupa de nosotros, lo necesitemos o no. Hagamos más mandamientos, hagamos menos mandamientos, seamos mejores o peores, el Eterno se preocupa de todos. De la misma manera, Abraham, sea que necesite el invitado o no necesite, se preocupó de ellos. Tuvo bondad, gesed, en esa hospitalidad mayor, ¿cierto? Que la que quizás todos nosotros podamos tener. Y por eso es que la hospitalidad de Abraham imita a Dios. Y es tan importante. Porque los cuidó incluso sin necesitarlo. Como el Eterno muchas veces nos cuida. Aunque sin pedírselo, Él nos protege y nos cuida. Por eso la hospitalidad es sin medida, por así decirlo, sin medida y sin decir lo necesita o no. Si alguien necesita de nuestra ayuda, ayudemos. Y así, incluso si no necesita, ayudemos. Si alguien viene a mí y me pide algo, démoselo. Y si no lo pide, démoslo igual. Si vemos que realmente podemos ayudar con ello. Ese era el corazón de Abraham. Corazón de un siervo. ¿Qué hace el siervo? ¿El siervo es dueño de algo en la casa? No. El siervo entiende que no es dueño de las cosas, pero que está dado para administrar las cosas. Y por lo tanto él sabe, ¿cierto?, que no es suyo. Por lo tanto, desprende y obedece. Se desprende y obedece al Eterno. Y si tiene que dar, da. Porque sabe que da de lo que entre comillas es suyo, pero en realidad es del Señor. Todo es de Él. Todo es propiedad de Él. Abraham entendía muy bien esto. Por eso el sacrificio de Abraham. Abraham era una persona que entendía muy bien el camino del Eterno. Incluso hay quienes dicen que estos extranjeros aparecieron vestidos de una manera que parecían idólatras. Con Abraham. Pero con Lot inmediatamente vio que estas personas eran importantes. Pero en el relato de Abraham no parece que fuera, dice son 3 varones nomás, no dice que hayan sido como tan importantes. En cambio de Lot sí. Entonces algunos dicen que incluso con Abraham se les apareció de una manera como personas corrientes. Como 3 personas que vienen de cualquier lugar. Pero en cambio a Lot se le aparecieron como 3 personas importantes. ¿Por qué? Porque sabía que Abraham no iba a discriminarlos por su apariencia, ni en que fueran grandes príncipes que vinieran montados, ¿cierto?, en caballo en ese tiempo, o en camellos, mejor dicho, ni aunque hubiese sido una persona humilde montado en un pollino de asna.
O a pie quizá. Aún así, Abraham no hubiese discriminado entre ellos y lo hubiese atendido de la mejor manera. Pero en cambio de Lot se le mostró como persona importante. Porque probablemente el grado de hospitalidad que tenía él no era tan grande como el de Abraham. De ahí aprendemos, ¿cierto? De esa misma lección bastante, ¿no? No tenemos que juzgar a la gente por las apariencias. Recibir a todos bien. Los sabios dicen que hay que saludar a todo el mundo. En el Pirkei Avot. Dice, uno cuando llega a un lugar siempre saludar a todo el mundo. Sea el gerente o sea la persona de más bajo rango en un lugar, no importa. Hay que saludar a todos. Si alguien nos pide algo, si es el gerente, ahí corremos. Y si es otra persona a lo mejor más baja, no importa que lo haga él. Tenemos que tener el corazón de Abraham. Un sacrificio completo, no discriminar a nadie. Aunque vengan 3 personas humildes que uno dice, uy, ¿quiénes son estos aparecidos? Abraham, toda la mesa, toda su tienda, todo lo suyo, para darle, ¿cierto? Y atenderlos. Qué grandeza la de Abraham, realmente. ¿Estamos al nivel de él? La idea es que caminemos para allá, ¿no? Que vamos siendo como Abraham, una hospitalidad sin excepciones, como Dios nos trata sin excepciones. Miremos, ¿cierto? Por eso Abraham se quitó ese prepucio del corazón, de la carne, ese egoísmo, esa cáscara, y empezó a mirar lo que el Eterno ve. Empezó a ser diferente. Baruch Hashem por la vida de nuestro patriarca Abraham. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito. De Abraham también hay un midrash que dice que cuando estaban comiendo con estos varones, o en general, cuando Abraham tenía invitados, cada vez que invitaba a las personas, ¿cierto? A su tienda a comer y les daba de todo, una vez concluido esto, les decía a ellos, bien, ahora agradece a Dios por la comida que te ha servido. Y si el invitado, dice el Midrash, se negaba y decía, no, ¿por qué tengo que agradecer? Abraham les decía, pues págame. El vino cuesta tanto y tanto, la carne cuesta tanto y tanto, el pan cuesta tanto y tanto. Uno se preguntaría, o él se preguntaría, ¿y quién te daría vino en el desierto? ¿Quién te daría carne en el desierto? ¿Quién te daría pan en el desierto? Le diría a Abraham, piensa a la hora. ¿Quién te daría gratis el vino, el pan y la carne en medio del desierto? En ese momento, dice el Midrash, los invitados de Abraham se pondrían de acuerdo en agradecer a Dios, realmente. Entonces, ¿por qué hizo esto Abraham? Preguntan los sabios. ¿De qué valor tiene realmente hacer una coerción? O sea, tratar de hacer que el otro haga mi voluntad, ¿cierto? Un poco obligar a la demás persona que dé una bendición bajo en la fe. ¿Por qué puedo yo, entre comillas, obligar a alguien, oye, agradece a Dios por lo que te ha dado? Si no nace del corazón. Alguien puede decirse, pero si no nace del corazón no es real. Bueno, hay una explicación. Piensen cuánto estarían dispuestos a pagar por la comida y la bebida en el desierto. Mirad, Dios ha preparado esa comida y esa bebida para vosotros, haciendo que yo esté aquí en vuestro momento de necesidad. Además, todo es gratis. Tú habrías estado dispuesto a pagar una pequeña fortuna si lo hubiese pedido, pero no te he pedido nada para mí. Y en ese momento, ¿cierto? Al darse cuenta en realidad cómo el Eterno proveyó, que en ese momento tú me ayudaras, que en ese momento esa persona me atendiera a mi necesidad, me ayudó justo cuando yo lo necesitaba. ¿Y qué persona estaría dispuesta a ayudar a ellos? Darles vino, comida, carne, leche en el desierto y gratis. Si eso nos sale hoy día, no sé, pues no tiene un huerto ahí para que salga de todos los lugares. Bueno, de esa manera, ¿cierto? Las personas reflexionarían y dirían realmente, el haber llegado a ti, que me hayas ayudado cuando yo necesitaba, incluso yo hubiese estado dispuesto a mucho por esto, pero aquí estás tú y me lo das de gratis, en tu hospitalidad. Baruch Hashem. Bendito sea Hashem que así nos ayuda. De esa manera, enseñan los sabios, como el Sarúa, que tenemos nosotros que hacer una coerción en la fe.
Porque a veces se habla, bueno, en cómo convencemos a la gente, cómo hacemos converso. Porque de Abraham se dice que él hacía converso, ¿no? Les predicamos, le hablamos del evangelio, la receta mágica, arrepiéntete aquí, ahí, cree en esto, haz esto, deja de hacer esto, ¿ok? Pero ¿de qué manera nosotros podemos realmente influir en los demás? Bueno, Abraham lo hacía así. Dicen los sabios, realmente les decía, ahora agradece. ¿Y por qué voy a agradecer? Pero piensa, llegaste hasta aquí. Dios permitió este momento. Imagínate si no hubiese llegado a este momento, tú estarías dispuesto a mucho más que esto. Pero lo recibiste de gratis. ¿Por qué no agradeces realmente por estas cosas? ¿Por qué no darle la gratitud al Eterno, a Dios, por estas cosas? Por eso la hospitalidad es tan importante. Porque por la hospitalidad podemos agradecer infinitamente. Ya sea que merezcamos o no, alguien nos ayudó, nos tendió una mano, nos abrió las puertas de su casa, nos bendijo con alimento, comida, bebida, como lo hizo el Eterno en el desierto, espiritual, no solo física. Así también Abraham atendía espiritual y físicamente a sus invitados. ¿Y qué decían las personas realmente? No puedo más que agradecer. ¿Qué otra cosa podría hacer? Y así agradecían al Eterno. Por eso dice Yeshua, hagan, ¿cierto? Cumplan los mandamientos. Que vuestra luz, ¿cierto?, esté por sobre la mesa. Que brille delante de las personas para que ellos vean sus buenas obras y agradezcan a vuestros padres. Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hacer buenas obras, sea que alguien lo pida o no. Sobre todo cuando alguien no lo pide, ni tiene necesidad de ello, es cuando más se glorifica el Eterno a través de nosotros. Eso tenemos que entenderlo. Cuando nadie lo pide y nace del corazón de nosotros como el de Abraham, pues las personas en ese momento es cuando más agradecen al Eterno en nuestra vida, por nuestra vida, por lo que el Eterno hace a través de nosotros. ¿De qué manera convencer a las personas? Con bondad, con hospitalidad, dando incluso, como dijera un padre, ¿cierto? Aquí, hasta que duela, claro. Pero hasta que ya, podríamos decir aquí, más que dolerle a Abraham, lo hacía con alegría de corazón. Si es que nos duele dar, tendremos que pensar, bueno, a lo mejor todavía hay un prepucio en mi corazón. Me cuesta. Abraham se quitó todo eso. Dar hasta que sea con alegría, ¿cierto? Realmente. Y cuando uno sabe que está dando o que no es suficiente, cuando en realidad le duele dar. En realidad cuando le duele dar a una persona es porque no es suficiente todavía. Porque le duele, le está doliendo. Todavía no damos suficiente. Así que dejo esa reflexión también allí. Entendamos cómo convencer a los demás. La mejor manera de hacerlo es a través del amor. Como dijo Yeshua, los conocerán a ustedes ¿por qué? Por el amor. Porque se aman unos a otros, porque aman a Dios. ¿Cómo conocerán que son mis discípulos? Por el amor que se tienen. Yeshua dijo, si ustedes van a una ciudad, van a una casa, y en ese lugar no lo reciben bien, sacudan, ¿cierto? Las sandalias, sus pies, sacudan sus zapatos y váyanse de ahí. No es ahí. ¿A qué se está refiriendo Yeshua? La hospitalidad. Ustedes son personas que van a experimentar y van a vivir como Abraham. La hospitalidad. Si ustedes van a un lugar donde rechazan la hospitalidad, rechazan a Abraham, rechazan al Mesías y rechazan todo lo que esto implica. Por eso, rechazar, ¿cierto?, a los discípulos, lo que les dijo. Ella en el fondo les dijo, vayan y únanse y vayan a las casas de los que los van a recibir porque son como Abraham vuestro padre. Porque ustedes llevan el mensaje que Abraham vuestro padre también llevó y que yo les estoy dando a ustedes. Así Yeshua, como dice, no tenía dónde recostar su cabeza, pero tenía quienes lo recibían. Y actuaban como Abraham vuestro padre. Y a Yeshua le dice a sus discípulos, vayan también a las casas y a las ciudades que sean así. Y a ellos háblenle. Y acérquense a ellos. Pero sean como Abraham vuestro padre, ustedes. Aunque, claro, ellos los envió, por eso ellos tenían que ver dónde los recibían así. Pero si ellos recibían a otros, tenían que ser como Abraham. ¿Cierto? Y ahí se fijan, Yeshua apela a lo mismo para sus discípulos. Porque ahí está la clave para nosotros, de ser verdaderamente sus hijos. No obligar a los demás que se conviertan, porque yo creo esto. Y tienen que creer. Sino por esa coerción de la fe, por agradecimiento, gratitud, por dar más.
de lo que la gente espera. Abraham interpeló a Dios y lo explicamos. Él dice, bueno, ¿y si hubiesen tantos justos? Y como decíamos, realmente en este momento es tan diferente. ¿Por qué? Porque Abraham quitó ese prepucio del corazón y ahora el Eterno se le aparece no solo en sueños, sino que habla con él. Incluso Abraham puede interpelar a Dios y le dice, si hubiese 50 justos, perdona que hable. Pero le habla ahora, incluso le coloca otro punto de vista. Y ahí dice la Torá, como pueden leer, dice, Aradana, Ve'ere, etc. Dice, descenderé ahora y veré. El Eterno dice, descenderé. Cuando el Eterno desciende al nivel de las personas, al nivel nuestro, para poder comprenderlo, es cuando nosotros también quitamos eso de nuestro corazón, lo malo, ¿cierto? Y logramos entenderlo a Él. Ahí Él también se da a conocer a nosotros de una manera mucho más grande, para que podamos entenderle, para que podamos orar por Él, con Él, en Él más claramente, para que podamos conversar con Él, para que podamos plantearle nuestra situación, nuestra demanda, nuestra queja, muchas veces. ¿Cuándo? Él desciende a las personas, se pone a nuestro nivel porque Él desea acercarse a nosotros, pero ¿cuándo sucede esto? Cuando nosotros también quitamos eso de nuestro corazón. Si no, es pura palabrería y es puro, digamos, egolatría, altivez. Hablarle a Dios, haz esto. Si mi corazón realmente no está dispuesto a servirle. ¿Ya? Por eso Abraham fue capaz de interpelar a Dios. No porque fuera ¿cómo se dice? Un descarado. Iba a decir un patudo. Pero entenderían en Chile nomás. Un descarado. Eh, ¿Qué hay detrás de esta escena? Bueno, fíjese que para cerrar el comentario, yéndonos al episodio de la aquedad de la atadura de Itzhak, dice la escritura que después que pasaron ciertas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí estoy. Rashi dice lo siguiente. Abraham, ¿cierto? Fue llamado a hacer el sacrificio de su hijo Itzhak, pero la Torah dice después de estas cosas. ¿Ok? ¿Qué cosas? Y dice Rashi, lo explica a través como de una, digamos, como un midrash, una parábola. Abraham hizo una fiesta, como ahí dice en Génesis 21:8, y el niño creció y fue destetado. Y Abraham hizo un gran banquete en el día en que Isaac fue destetado. Y Rashi se toma de esto y dice, Abraham hizo una fiesta en honor a Isaac, pero él no ofreció ni siquiera un sacrificio, porque hizo una fiesta en honor a Isaac. Dios no estaba contemplado en esto. Entonces, él le dijo, digamos, el Satán, el enemigo, es como similar a lo que leemos en el libro de Job. Fue ante el Eterno y le dijo, mira, Abraham tuvo una fiesta, destetó a su hijo Isaac, hizo un gran banquete, pero ni siquiera ofreció un sacrificio a ti. ¿Estás tú tan seguro de que él es un varón justo delante de ti, que te va a obedecer en todos sus caminos, si no fue ni capaz en esas cosas, ¿cierto?, de ofrecerte a ti, sino que su alegría sobrepasó incluso a tu servicio? Y dice que en ese momento Hashem le respondió, similar al libro de Job, como les digo, a Abraham, que Abraham incluso sacrificaría a Isaac, a ese mismo hijo, si se lo ordenara, dice Rashi. Interesante, ¿no? Esta manera de explicarlo. Después de estas cosas. Y de hecho en el libro de Job vemos algo muy similar, ¿no? Es demasiado similar. Vivía bien, tenía sus hijos, hacía sacrificio incluso a Dios, altar, oraba, cubría a toda su familia, y todo bien. Y el Satán va delante de él, dice, de rodear la tierra, y le dice, mira, bueno, sí, tu hijo, mira, ¿viste mi hijo Job? Sí, lo veo, pero es que le va muy bien, ese es el problema. Tiene mucha alegría. Claro, hace fiesta siempre y puede hacerlo porque tiene mucho. Quítale tú las cosas. En Abraham pasó algo similar, el mismo tipo de prueba. Después de estas cosas, Abraham tuvo por fin su hijo. Se alegró, destetó al hijo. Y de hecho ahí pasaron años, pero en realidad en este capítulo pasaron años hasta que Isaac era ya mayor, una persona adulta, ¿cierto? Más de 30 años. Pasó que Abraham fue feliz, alegre, prosperó, vivió
el sueño, ¿cierto?, que habían tenido con su esposa Sará, realmente con su hijo, los vio crecer. Imagínense la alegría de un padre, de una madre, ver crecer a sus hijos, experimentar todo eso, celebrar el destetamiento del hijo que se hacía en esa época, o un cumpleaños, que se haría ahora. Imagínense usted realmente celebrar, vivir con su hijo que tanto había anhelado. Después de tanta alegría y felicidad, el Satán le dice al Eterno, pero mira, es que él está bien ahora, tiene la promesa, pero él estaría dispuesto a algo más. Y Hashem le dice, sí, incluso estaría dispuesto a sacrificar a Yitzhak, su hijo, por mí. Y no se equivocó, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa escena? Parece que está eso, ¿no? La tentación todavía. Parece que el enemigo aún quiere tentar y tentarnos a nosotros. ¿Estamos dispuestos o no? Abraham sí estaba dispuesto a sacrificar lo más valioso para él. Después de esas cosas, de esa alegría, Abraham dijo, heme aquí, sigo aquí, estoy listo y presto para servirte. ¿Cierto? Aun cuando esté en mi alegría, en mis cosas, disfrutando con la familia ahora y todo, heme aquí. La riqueza, el honor no me ha cambiado, heme aquí. Y neni, aquí estoy. Estoy aquí para ti, para servirte. Y si el Eterno le pidió que sacrificara aún aquello que le dio tanta alegría, heme aquí. Y estoy dispuesto. Qué grandeza la de Abraham, realmente. Grandeza. Y para dar las ideas de este mismo episodio, vamos a mencionar dos cosas más. Una es que aprendemos también de acá cómo nosotros podemos acercarnos quizás a las mismas personas, cómo ser más honestos. Dice que al tercer día de que Abraham alzó los ojos, dice al tercer día de camino, Abraham alzó los ojos, vio el lugar desde lejos, cuando iban al monte Moriah. Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho y Yitzhak iremos allá. ¿Cierto? Y ahí es cuando tomó la leña, etcétera, para sacrificar a su hijo. Pero dice los sabios, el Midrash, que en realidad quienes estaban ahí eran Ismael y su siervo Eliezer. ¿Ya? Entonces ellos dos estaban ahí, pero les dice, quedaos aquí. Y fue en ese momento cuando Yitzhak ya estaba a solas con Abraham, le pregunta sinceramente, eh, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Aprendemos que muchas veces la presión de otras personas nos quita esa honestidad, ¿no? Probablemente Yitzhak hubiese pensado, si esto se lo preguntara antes, Abraham no me respondería, mi padre no me respondería sinceramente. Y él esperó hasta estar a solas con su padre para hacerle la pregunta, realmente. Entonces, antes de que uno pregunte algo a una persona, o incluso sobre Dios, es bueno también que entendamos que no tenemos que desalentar la franqueza, la honestidad. Si queremos acercarnos a alguien para que sirva a Dios, la persona tiene que mostrar su honestidad plena. Si va a decir sí, yo creo porque está la familia ahí o porque están otros, no sirve de mucho. Pero si preguntamos, quizás a solas, directamente, oye, ¿de verdad tú crees esto? ¿Estás seguro de este camino que estás tomando? Hay que buscar también la franqueza de las demás personas. Hay momentos para todo. Y si nosotros queremos hablarle a las personas de Dios, como lo hacía Abraham, o como lo aprendió su hijo también, tenemos que buscar la honestidad de las personas. Esto no se trata, ¿cierto?, de llenar comunidades, iglesia, todo, que todos vayan y ya, sino de buscar a quienes sirvan con honestidad, sinceridad. ¿De verdad quieres seguir este camino? Como hemos hablado, ¿cierto?, también del yugo de la Torá, no se puede imponer. La persona tiene que ser honesta, sincera. ¿Estás dispuesto a llevar todo esto? ¿De verdad? ¿Sabes tú lo difícil que es esto? ¿Sabes tú lo difícil que era llevar y cargar a leña para sacrificar a su hijo? ¿O de que el hijo sabía, realmente estaba intuyendo de que el sacrificio era él? ¿Sabemos el peso de las palabras, de las acciones? Bueno, lo importante es que en estas decisiones, momentos también donde estamos pasando pruebas, seamos sinceros y honestos. Busquemos ese momento sincero y honesto, realmente, para abrirnos a Dios, abrirnos a las personas también y contestar realmente.
Nosotros podemos ser personas que a lo mejor sirven a Dios, siempre están en el camino, pero hay momentos donde podemos estar rotos por dentro. Y no queremos a lo mejor ni seguir adelante. A lo mejor estamos allí por inercia. Pero hay momentos también de honestidad, de transparencia. Como un hijo pregunta a su padre, mira, no veo, ¿dónde está el cordero? Y Abraham con dolor contesta, el Eterno proveerá. En realidad en ese episodio él ya estaba atado, prácticamente. Isaac estaba, como dicen, atado ya. ¿Dónde está? En realidad sabía que era él. Pero hay un momento de honestidad también para la fe. Porque Abraham en ese momento contestó, él proveerá. Porque él era completamente honesto en lo que creía. No le estaba dando una excusa a su hijo. Estaba siendo totalmente sincero. Yo sé que el Eterno proveerá. No importa. Él me prometió descendencia. Aquí estás tú. Él me dijo que hiciera esto. Estoy dispuesto a hacerlo. Pero Él proveerá. Y siempre fue así para Él y siempre lo sería. Él fue totalmente honesto. Y aún en una decisión difícil como esa, la honestidad, ¿cierto? Prevaleció por sobre todas las cosas y el Eterno vio ese corazón. Por eso cuando uno busca a Dios tiene que ser honesto. Cuando uno busca que otros también se acerquen a Dios, busquemos la honestidad. No, ¿cierto? El engaño, las cosas por fuera, que realmente nos llevan a conocer y a conectarnos con Dios. Finalmente, para concluir, la grandeza de la que da. ¿Cuáles son las cosas, ¿cierto? Tan grandes realmente de Abraham? El sacrificio de Abraham. Porque aquí, como les decía, no le llamamos el sacrificio de Isaac, el sacrificio de Abraham. Este es el título de nuestro estudio. ¿En qué fue tan grande Abraham? Por ejemplo, es que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo y, por ejemplo, hoy día o en la historia, mucha gente sacrificó su vida. Existen los mártires, estuvieron dispuestos a dar su vida y quizá no la de sus hijos, pero la suya. O la de su familia, quizás muchas familias estuvieron dispuestos a ponerse ahí entre la espada y la pared con tal de no negar a Dios. ¿Qué diferencia hay entre Abraham y otro tipo de martirio o de sacrificio? ¿Cuál fue ese sacrificio tan grande, esa grandeza de Abraham? Bueno, fue que él cumplió, dicen los sabios, con este acto con alegría. ¿Por qué? Porque él experimentó, ¿cierto?, la profecía en ese momento, en medio de la quedad. Él en ese momento vio, ¿cierto?, Cordero, el Eterno le dijo, detente. Antes de eso, ¿cierto? No hagas esto. Él escuchó la voz del Eterno. Y esa voz es la voz de la profecía. Y para escuchar profecía, según los sabios, según el judaísmo, la profecía viene al corazón alegre. Si una persona está amargada y triste, la profecía no viene. Solamente en un corazón agradecido, alegre, es que viene la profecía. Y si Abraham escuchó la voz del Eterno fue porque lo hizo con alegría. Wow, o sea, pues si estaba sacrificando a su hijo, qué dolor. Pero él estuvo dispuesto a seguir. Tenía dolor por su hijo, pero en cuanto al servicio a Dios, lo hacía con alegría y perfección. Aunque fuera su dolor por dentro, pero hacia el Eterno con alegría. Todo lo demás hacia adentro nada más, pero el Eterno servirlo con alegría. Esa es la grandeza de Abraham, una de ellas. Otra más. Rabí Heidá también en el Talmud ofrece otra perspectiva. Muchos judíos han sido martirizados en la historia. Se han visto obligados a hacerlo. Pero no así Abraham, porque nadie le obligó a sacrificar a su hijo. Nadie le dijo, le puso la espada, el cuchillo ahí, para decirle tienes que hacerlo así o así, sino que él lo hizo voluntariamente. Otra parte de la grandeza del sacrificio de Abraham, lo hizo voluntariamente. Tomó todo ese peso y el mandamiento voluntariamente. Otra forma es que Abraham no cuestionó lo que le dijo el Eterno. Porque Abraham tenía razones para cuestionar. Pero si tú me dijiste esto, ¿cómo ahora me pides esto otro? Eso diríamos cualquiera de nosotros quizás. ¿Por qué cambias de opinión así? Pero Abraham no cuestionó al Eterno, ¿cierto? Sino que realmente permaneció en silencio. Pero muchas veces los mártires o la gente que murió sí cuestionó, ¿por qué me ha tocado vivir todo esto?
¿Por qué he tenido que hacer todas estas cosas? ¿Cierto? Realmente, pero Abraham no se cuestionó nada. Y otra explicación es que Abraham realmente era muy bondadoso. Y él probablemente estuviera en contra de sacrificar a su hijo, porque él era muy bondadoso. Pero estuvo dispuesto a hacerlo, conquistando todo su amor, todas sus inclinaciones humanas, ¿cierto? A decir, no, pero ¿cómo se te ocurre pedirme algo como eso? Y hacer la voluntad del Eterno. Estuvo dispuesto a todo, un completo sacrificio. Y una última respuesta, es que muchas veces el sacrificio, el martirio, puede ser fácil. ¿Por qué? Es como el sacrificio. Espero que no sufra consecuencias este video. El sacrificio, por ejemplo, del Islam. Ah, pero yo muero, me mato, me sacrifico, ¿cierto? De otra religión. Bueno, los más extremos, no hablamos de en sí general. Pero el extremo es, si en total, en el mundo venidero voy a tener riqueza, honor, placer. Fácil, ¿no? Fácil matarse, matar a otros. Si sé que en el mundo venidero voy a tener más riqueza y honor y placer. Puede ser más fácil. Sin embargo, ¿cierto? ¿Qué pasará si alguien le pidiera una cosa que para el mártir significaría, o una persona significaría perder su parte en el mundo venidero? Matar a otra persona es un pecado de muerte. En la Torá, matar a otra persona, estar dispuesto a sacrificar a un hijo es un pecado de muerte. Que luego lo condena la Torá. Y él estuvo dispuesto, Abraham, dice lo sabe, a perder su parte en el mundo venidero. A quedarse sin porción, con tal de obedecer la palabra del Eterno. Hasta ese punto. Porque él sabía que no era bueno, que estaba mal. ¿Cierto? En general en el mundo eso no estaba bien, pero él estuvo dispuesto. Aún perdiendo su porción en el mundo venidero. Y por eso es que la porción de Abraham es tan grande. Y la porción para nosotros es tan grande. Alcanza a todas las familias porque el sacrificio de Abraham, lo que él estuvo dispuesto a dar en su vida para el Eterno, siempre desde el principio que partió toda esta travesía hasta el final, fue muy grande. Que el Eterno permita que sigamos el camino de Abraham, su ejemplo, que seamos personas con esa grandeza que tuvo Abraham, que aunque sea lo imitemos en lo poco, porque todos somos llamados hijos de Abraham, ¿no? Ya sea por la sangre o por la fe, pero realmente que vamos a imitar y seguir el camino de nuestro padre Abraham en un día como hoy, ¿cierto? El Eterno nos bendiga a todos, shalom, y espero que haya sido de bendición para ustedes esta parasha. Que estén muy bien.